Muy buenos días, alumnos. Vamos a continuar con los desarrollos de los temas. Así es que, alumnos, como lo hemos venido haciendo, hay que transcribir al cuaderno, luego hacer las actividades y enviarlas para yo poder revisarlas. Antes de iniciar, quiero desearles a todos que nuestro Señor derrame todas las bendiciones para que se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Entonces, alumnos, les estoy mostrando dos dibujos para que ustedes vean cuál es el tema que nos va a tocar hoy día. La iglesia, muy bien, y aquí vemos a dos predicadores de la religión, ¿no? Y acá unas personas llamadas indígenas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la evangelización y la educación en América. ¿Ok, niños? Muy bien, vamos a continuar entonces. La iglesia en el virreinato. Ustedes saben que desde el primer inicio que se hizo la conquista, llegaron los predicadores. Por ejemplo, tenemos a Hernando de Luque, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Entonces, desde el año 1532 que se dio la conquista del Tahuantinsuyo hasta el año 1568 ingresaron al Perú 5 órdenes religiosas encargadas de la evangelización. ¿Y por qué llegaron estos predicadores a nuestro territorio? Porque se pensaba que si ellos seguían practicando las religiones, entonces los indígenas tenían que creer en él, ¿sí? Y entonces así se le hacía más fácil la conquista, o también para poder obtener mayores, ¿sí?, sistemas económicos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces tenemos las 5 órdenes religiosas, que son los dominicos, los mercedarios, los franciscanos, los agustinos y por último tenemos a los jesuitas. ¿Ya? Entonces vamos a hablar cada uno de ellos. Los dominicos en el año 1532 destacaron en la educación elemental y superior, fundada en el año 1551, donde también se fundó la Universidad de San Marcos. Se encargaron de administrar el Tribunal del Santo Oficio. Fue la orden más importante del siglo XVI, hasta la llegada de los jesuitas, ¿no? Entonces, fue aquí que estos señores trajeron la educación elemental. ¿Ya? Muy bien. Aquí vemos a estos señores, los dominicos. Los mercedarios, 1534. Su labor evangelizadora fue de importancia. Predicaron en la sierra. ¿Ya? Llevaron a cabo la labor del bautismo. Ya, jóvenes. Luego tenemos los franciscanos. Llegaron a América, fue en el año 1542. Su labor se centró en la evangelización de la población nativa por medio de las misiones en la sierra o en la selva central del Perú. El convento de Santa Rosa de Ocopa, ubicado en la provincia de Concepción, Junín, fue su sede principal. Chicos, muy bien. Continuamos. Los agustinos. El fray Agustín de la Santísima fue el primer agustino que llegó al Perú en el año 1548. Le siguieron 12 más en el año 1551. La orden de los agustinos siguió el ejemplo de evangelizar en los lugares más alejados del Perú. Fue una de las órdenes religiosas que más se dedicó a la extirpación de idolatrías en el interior
del virreinato. Entonces no querían que sus creencias del indígena siga pues a la orden del día, ¿no? Entonces ellos querían que se predicara la palabra de Dios. Los jesuitas llegaron a América en 1556. Destacaron en su labor misionera creando un complejo sistema de reducciones en la Amazonía. Educación a la élite peninsular y criolla en los colegios mayores San Martín y San Pablo, y a la indígena de los colegios de caciques, Príncipe de Lima y San Francisco de Borja en Cusco. Asimismo, administraron haciendas azucareras en la costa norte. Aquí están los jesuitas, predicando la palabra de Dios a los criollos y también a los caciques. Chicos, los conventos y monasterios se fundaron en el siglo XVI y XVII cuando llegaron los misioneros. Se construyeron en las ciudades principales. El convento más antiguo es el de las Carmelitas Descalzas, ubicada en Lima en el año 1643. Estaba representada por frailes, monjes, sacerdotes y otros eclesiásticos. Muy bien, chicos. Ustedes saben que la religión pues no estaba acá en el Tahuantinsuyo por las puras. Recuerden que ellos cobraban el diezmo, ¿no? O sea, toda la población en total estaba compuesta por indígenas, en el cual ellos tenían que pagar el diezmo para que se pudiera mantener los conventos, monasterios o iglesias que estaban acá en el Tahuantinsuyo, ¿sí? Así que, chicos, entonces para la corona española también era era algo que le estaban quitando su economía. Entonces eso no querían, entonces sacaron a los jesuitas. Las medidas de la evangelización. Extirpación de la idolatría. La primera campaña se inicia en el año 1610. Según los evangelizadores, se debía erradicar todos los cultos tradicionales y los lugares que consideraban sagrados del indígena, como por ejemplo tenemos huacas, figuras, etc. Estas labores fueron destinadas a las diócesis, que enviaron extirpadores de idolatrías. Ya, entonces, pues bueno, chicos, entonces no se quería acá en el Tahuantinsuyo que siguieran practicando los cultos, o sea, las tradiciones o costumbres que tenían los indígenas para adorar a su Dios. Entonces ellos querían que desapareciera todo eso y quedara solamente la religión católica. Estaban encargados por las diócesis, que enviaron a los extirpadores de idolatría, sacar todo eso. Chicos, muy bien. Los concilios limenses fueron reuniones del arzobispado con los arzobispos para conversar sobre la situación de la Iglesia en sus provincias y tomar acciones. De los 5 concilios limenses, el tercer concilio en 1582 y 1583 fue el de mayor importancia. Se trataron temas como la disciplina del clero, la mejora de los recursos humanos y de bienes para la evangelización y los excesos de los fieles y de los eclesiásticos. Muy bien, para que así los indígenas puedan seguir adorando al Dios Supremo, ¿no? O ingresar a la religión católica.
los misioneros procedieron de dos maneras: ingresar a los pueblos sometidos, por los que la prédica estaría asegurada. Así que quiere decir que estos señores, pues si ellos ingresaban, ¿no?, los pueblos pues tenían la obligación de adorar la religión católica o seguir con esta religión. Ingresar con escolta militar a los pueblos aún no conquistados. Pues bueno, señores, que ustedes saben que los españoles, pues bueno, tenía un ejército en el cual los indígenas no podían contra este ejército. Entonces ellos ingresaban a la fuerza y hacían que los indígenas creyeran en la religión católica. Estas misiones fueron destacadas a los jesuitas. Acá estamos, ¿ya? La Inquisición o la Santa Inquisición fueron los primeros tribunales que se construyeron en Lima en el año 1570 y en México en el año 1571. Su misión era vigilar delitos religiosos, castigar la falta de fe, renegar de Dios, magia, hechicería y acciones contra la moral. Entonces, estos señores españoles hicieron esta inquisición para cualquier indígena que estaba en contra de la religión católica, entonces era castigado, ¿ya? Estos castigos eran muy fuertes, ¿ya? E incluso llegaban hasta la muerte. Chicos, esos son la evangelización que se desarrolló acá en nuestro territorio. Muy bien, vamos a hablar sobre la educación en el virreinato. Ustedes saben que en la actualidad existe una educación no tan tradicional porque ya se ha desarrollado la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, pero en esos tiempos sí, todavía se venía dando ya hasta el año 1985, 1990, ¿no? La educación todavía era tradicional, ¿ya? Como inicial, primaria, secundaria, y todo era a través de la enseñanza, ya que tenían que ellos poder ser memoristas y a la vez así ellos poder decir todo lo referente a lo que se estaba enseñando, ¿ya? Lo primero que se enseñaba fue la religión, por supuesto, ¿no? Porque como hemos visto, ¿no?, la religión querían imponer sí o sí en el Tahuantinsuyo. La educación y la cultura tuvieron una estrecha vinculación con lo religioso. La educación se caracterizó por inculcar en los estudiantes normas severas de conductas ligadas a la religión. Dentro de la enseñanza se incluyó el conocimiento del catecismo. Muchos de los maestros fueron sacerdotes. Bien, hasta hoy día se da el catecismo, ¿no es cierto? Muy bien. El modelo educativo. En el Perú y en toda América, la educación tenía modelo europeo que se caracterizó por el memorismo y la enseñanza de latín. Estuvo relacionada con la iglesia. La educación colonial se dividió en 3 etapas. La primera etapa o la primera letra se enseñaba la lectoescritura, latín, música y matemática. Los estudios menores eran la educación intermedia, que era la formación inicial, y la superior, donde se enseñaba humanidades y gramática latina. En los estudios mayores era la educación universitaria. Los 3 primeros años se dominaban antes y luego. Se realizaban estudios de filosofía y humanidades. Al finalizar se hacían estudios de especialidad. La educación estaba destinada a la élite, la nobleza española, la nobleza indígena. Eran los beneficiarios del sistema educativo, sobre todo a los hombres. Entre las instituciones que impartían la educación se encontraban los colegios mayores y menores, los colegios de caciques y las universidades.
Muy bien, chicos. Entonces, en inicial, ¿qué es lo que se enseña? A través de los juegos nada más, ¿no es cierto? Ver las estructuras de las figuras, los colores, ¿no es así? Muy bien, y eso eran las primeras letras en ese tiempo, ¿sí? A conocer las palabras, la música, ¿sí? Y muchas veces a sumar, ¿no? Los estudios menores, pues, ya un poquito más, por ejemplo, ya sabían leer, sabían cómo unir palabras, ¿no? ¿Sí? Unir letras y formar palabras, ¿no? Y la educación de mayores, pues ya lo que vemos hoy en día, la educación universitaria, ¿no? Muy bien, chicos, aquí vemos ya que están enseñando. Sacerdote, ¿no? Enseñando el catecismo a los chicos criollos o mestizos. De colegios mayores y menores. Las órdenes religiosas fundaron colegios de instrucción superior durante los siglos XVI y XVII. Entre los principales colegios tenemos Colegio Máximo de San Pablo de Lima a cargo de jesuitas en el año 1568. El Colegio Real y Mayor de San Felipe y San Marcos en el año 1575. El Colegio Real de San Martín en 1582 y el Centro de Estudios del Real Colegio Secular de los Agustinos de San Ildefonso de la Orden de San Agustín en el año 1608. Esos fueron los colegios mayores y menores que se crearon para que puedan seguir estudiando los criollos, mestizos o de la nobleza. Aquí vemos los colegios, ¿ya? Los colegios de caciques se implementaron como parte de la evangelización los cánticos, la gramática castellana y el latín. El colegio era el Príncipe de Lima y San Francisco de Borja del Cusco. Aquí está el Colegio San Francisco. Bien, las universidades del virreinato. De acuerdo al modelo educativo, los estudiantes que culminaban los ciclos obtenían los grados de bachiller, maestro y doctor, así como el título de licenciado. La Universidad de San Marcos, la primera universidad de América, fue fundada en el año 1551 por el dominico Tomás de San Martín. La Universidad San Cristóbal de Huamanga, creada en el año 1677 por el arzobispo Cristóbal de Castilla y Zamora, y la Universidad San Antonio de Abad en el Cusco, instaurada por el obispo Manuel de Mollendo y Angulo en el año 1692. Aquí está la primera casa de estudios universitarios, la de San Marcos. Ya, jóvenes, muy bien. ¿Sabías que también se fundaron otras universidades en la colonia como la Universidad Santo Tomás, que queda en Colombia en 1580, la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, que queda en Bolivia en el año 1624, la Universidad de San Agustín en Arequipa en 1714, la Real Universidad de San Felipe Santiago de Chile en 1738. ¿Sí? Fueron otras universidades que se crearon en el transcurso del desarrollo de la conquista en nuestro territorio. Aquí les estoy dejando las actividades, algunas preguntas para que ustedes puedan responderlas, y los chicos que tienen que desarrollar su libro, la página 76, 77, 78 y 79, y no se olviden de ilustrar el tema. Chicos, espero que se sigan cuidando, nos vemos, chao.